Información inmediata. Y tras la designación y posterior posesión de Mario Godoy al frente del Consejo de la Judicatura, ha habido varias críticas y cuestionamientos a este proceso que se siguió dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en este momento en los estudios de FM Mundo con el abogado Sócrates Augusto Verduga, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre las actuaciones de este consejo. Hay una mayoría que está metiéndole la mano a la justicia y a varios sectores, juristas incluso, que han reaccionado, y todo a propósito de lo que se ha gestionado durante estas semanas. El punto, digamos, de quiebre donde se desataron las críticas es la designación de Mario Godoy como el titular del Consejo de la Judicatura. Doctor Verduga, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Fausto, un gusto saludarlo. ¿Cómo responder a estas críticas? Porque las críticas no han sido solo de unos de ciertos sectores eventualmente políticos. Hay juristas, hay gente de la academia que ha sido muy crítica con lo que se ha desatado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se armó todo como para que Godoy llegue a la presidencia de la Judicatura. ¿Qué decir a estas críticas? Bueno, me gustaría hablar con esos académicos, ¿no? Quien le habla también viene de la academia. Y lo que ha ocurrido realmente en la primera designación del Consejo me parece que es bochornoso, ¿no? Representa lo que se hizo en esa primera designación, todo lo que está mal en el sector público, ¿no? Imagínese usted un cuerpo colegiado de 7 personas en la que se toma una decisión tan sensible como esta con votos de 3 personas. Lo que se aplicó fue justamente el reglamento de sesiones del Consejo de Participación. En ese punto creo que es importante. En el caso de Nicole Bonifaz, ella reconoció inclusive que intentaba entrar 50 minutos después de haber iniciado la sesión, en una sesión que se advertía era trascendente con la importancia que requiere un caso de designación de un presidente del Consejo de la Judicatura, con todo el contexto que había sobre esto. Cualquiera se le ocurre entrar 10 minutos antes o estar allí, pero no 50 minutos después. Es verdad, yo coincido con usted en que la puntualidad es una virtud, Fausto. Pero fíjese usted que igual es moneda corriente en el CPCCS que las sesiones empiecen 1 hora tarde. Puede ser, y estoy de acuerdo. Claro. Muchas veces podemos darnos ciertas, o los ecuatorianos nos damos ciertas licencias en ciertos actos, tal vez en el día a día, pero no en un evento tan importante. Si usted se va a defender una tesis o va a rendir un examen complexivo, ese preciso día... No yo no estoy aquí haciendo una justificación de la impuntualidad de la específica. Por ahí reconoce un error. Sí, me parece que la puntualidad es una virtud, insisto. Más allá de eso, Fausto, incluso en muchas anteriores ocasiones el presidente Fantoni había sido bastante deferente, había muchos casos en los que algunos consejeros llegaban tarde, no digo que está bien, no avalo en absoluto modo alguno esto, a ciertas sesiones igual se consigna el voto, ¿no? Digo, en una cuestión tan importante donde consejeros principales tienen algo que decir al respecto, creo que lo obvio era darle la palabra a la consejera Bonifaz, y creo que fue público y notorio, estaba en las redes sociales, la forma en la que se proscribió o se impidió la participación de Nicole Bonifaz en esa específica sesión. Ahora usted cuestiona las condiciones en las cuales se dio esa designación. No obstante, y a pesar de esta impuntualidad por parte de Nicole Bonifaz, inicialmente, después ya vimos lo que ocurrió. ¿Por qué usted, y también algo que se ha cuestionado, entonces el propósito, más allá de que sea Dunia Martínez o no, de que sea Telmo Molina o no, que sea Mario Godoy o no, más allá de eso, el propósito de ustedes era que sea Mario Godoy? El propósito es que, y siempre va a ser este el propósito, que lleguen las mejores personas a los puestos de decisión de este país, ¿no? Como debería ocurrir también en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, que deja mucho que desear la actual administración, con toda franqueza le digo, y siempre va a ser esa la tónica de nuestras decisiones a la interna de los concursos, oposición y méritos. Quien le habla, por ejemplo, ha sido el más enfático en los temas de transparencia, en la designación de autoridades. Fíjese lo que pasó, caso patético, la designación de la máxima autoridad de la Defensoría Pública. ¿Quién va a creer que realmente son meritocráticos estos concursos si el sexto del concurso llega a ser elegido como máxima autoridad? Pero si el primero del concurso tenía líos legales, el segundo del concurso estaba investigado por varios casos de corrupción, está de hecho investigado en uno de los casos de la corrupción judicial, si el tercero de la terna una cosa igual, y así seguimos entonces. El tercero de la terna, hay una corrección, Fausto, el tercero de la terna supuestamente no tenía probidad notoria, y de hecho no es que supuestamente, fue descalificado por falta de probidad notoria porque había supuestamente falsificado un documento, un certificado que le extendió un sacerdote por un tema de voluntariado social. Resulta que después
el propio sacerdote que emite el certificado dice, no, esa sí es mi firma. Imagínese usted. Pero resulta que los consejeros, Calvache, Fantoni y Guarderas, haciendo las veces de grafólogos, sin ninguna peritaje de promedio, tienen la audacia de decir que no tenía probidad notoria. ¿Por qué es para ustedes la probidad notoria? Porque yo creo que en ese punto también aplicaría algo similar en el caso de Mario Godoy, por ejemplo. Mire, se echa en falta que el ordenamiento jurídico ecuatoriano tenga un concepto taxativo de lo que implica probidad notoria. Ante la falta de este específico concepto jurídico, al menos convengamos en que no puede ser considerado como probidad notoria el hecho de tener una mera denuncia por cualquier hecho. O sea, el día de mañana yo quiero decir que X persona no tiene probidad notoria, entonces le clavo una denuncia en la fiscalía y ya con eso es suficiente. Eso fue lo que hicieron en el concurso de defensor público. De acuerdo. Cuando hablamos de probidad notoria, por eso le pregunto a usted, ¿qué es para usted probidad notoria? Porque en el caso de Mario Godoy se advertía de sus vínculos políticos, me refiero a su ejercicio profesional. Está en todo el derecho de defender a quien considere él defender en el ejercicio profesional, en su ejercicio particular, pero en el caso de los hermanos Larrea, dos detenidos procesados por narcotráfico. Primero dice que no los conoce, que a duras penas, que era un tema administrativo, una cuestión así, y después ya nos muestra el mundo que han sido sus cuñados. Entonces, eso no le parece falta de probidad notoria. A mí me parece fatal que se descalifique a alguien sin haber elementos específicos establecidos en los reglamentos. Hay una fase de impugnación correspondiente, una fase de descargos de audiencia pública. Por eso pregunto sobre la probidad notoria. Y les respondo, ¿no? A mí me parece que a falta de un concepto específico, determinado, taxativo, al menos deberíamos convenir en qué no es probidad notoria. Por ejemplo, el hecho de tener adeudados pensiones alimenticias, me parece que es por decir un ejemplo, ¿no? De cómo se puede considerar que alguien no tiene la probidad notoria suficiente. Una persona que le falla a sus hijos, por ejemplo, parece que es una demostración de la falta de probidad. Pero insisto, lo ideal sería, Fausto, y en eso coincidimos con usted, que exista un concepto taxativo, pero al menos convengamos en que por la mera existencia de una denuncia, fíjese usted, a otra candidata al servicio público por la mera sospecha de violar derechos humanos ya se le dijo que no tenía probidad notoria. ¿En qué país vivimos? Pero en este caso no estamos hablando de una mera sospecha. Evidentemente fue defensor de estas dos personas y evidentemente los negó en un primer momento. Usted lo dijo, ¿no? El libre ejercicio de la profesión tiene que ver con un trabajo técnico. El hecho de a quién defienda en principio. Estamos cuestionando el hecho de que primero los desconozca, después así han sido sus cuñados. Imagínense lo grave que sería, Fausto, nosotros inventarnos un paso adicional cuando existe un protocolo y un reglamento, una norma jurídica previa, clara, exigible. Deberíamos eliminar la probidad notoria entonces. No creo que se debería eliminar, y fíjense que uno de estos cuestionamientos es palo porque bogas, palo porque no bogas, porque cuando presento el reglamento borrador del fiscal general del Estado, también su colega Carlos Vera supo decir en un tuit bastante sin contraste, que yo quería eliminar el asunto de la probidad notoria, lo cual no es el caso, pero al menos que no sirva de, insisto, como requisito para descalificar a alguien la mera existencia de una denuncia. Porque, por ejemplo, también se decantaban, intentó posicionar el nombre del primero de la terna, Telmo Molina Cáceres, y ahí hablaban de que evidentemente no tenía ningún tipo de cuestionamiento, que no habían procesos, no pasó una impugnación, pero veíamos también videos en que él tuvo un accidente de tránsito y básicamente se dio a la fuga. La queja se fue presentada en el Consejo de la Judicatura, nunca pasó nada, no hay un proceso, no es que lo juzgaron ni administrativamente, pero ahí hay probidad notoria, una falta de probidad notoria. Insisto, y sería un despropósito descalificar a una persona si es que no se presenta una impugnación concreta dentro del marco del protocolo establecido para ese efecto, ¿no? Nosotros evidentemente tenemos que ceñirnos a las reglas que constan en el reglamento. ¿Qué le sedujo más de Mario Godoy? Por ejemplo, el hecho de que creo que el que mayor aterrizaje tenía sobre cómo utilizar el limitado presupuesto del que dispone esa específica institución. O que fue abogado de Allen Berbera. No, efectivamente, lo que le estoy comentando, no es una virtud ejercer tal o cual defensa. Al menos visible. Sí, pero si usted me pregunta cuál fue la ponderación o el balance que yo hice para sostener esa específica designación, y recordemos que la terna, bien, esto no se dice con la debida suficiencia. ¿Quién envió la terna? La Corte Nacional de Justicia. Sí, más allá de eso, me parece, para responder a su pregunta, que fue el más aterrizado en temas del limitado presupuesto y cómo gastar ese presupuesto o invertir ese presupuesto en la capacitación permanente a la que debe enfocarse la función judicial para la lucha contra la corrupción. Inclusive, fíjese usted que la señora Dunia Martínez había reconocido expresamente en la exposición oral
de su plan de trabajo, que ella no tenía ningún tipo de experiencia en este ámbito. Y ella dijo, más bien creo que mi debilidad es una fortaleza, algo por el estilo. Entonces me parecía que se requiere para este plazo, digamos, fugaz de 6 meses, una persona que realmente tenga experiencia en este ámbito, y me parece que él cumplía con esos requisitos. Bueno, con algunos comillas de experiencia ya no nos fue tan bien, en el caso de Wilman Terán, por ejemplo, y otros vocales que tenemos ahora procesados, Juan José Morillo, Maribel Barreno, no nos ha ido tan bien con toda la experiencia del mundo. Digamos que es condición necesaria, no suficiente, ¿no? Que algo sea positivo no quiere decir que va a ser la panacea para resolver los grandes asuntos del país, ¿no? Pero tiene un reto, Mario Godoy, me parece que tiene un reto por delante, y nosotros evidentemente desde el Consejo de Participación vamos a siempre estar pendientes y activar esa digamos, capacidad fiscalizadora o facilitar la fiscalización ciudadana de todos los actos del Consejo de la Judicatura. ¿La Liga Azul goza de mayoría ya en el Consejo de Participación Ciudadana? No diría, yo veo que algunas voces a las que están muy nerviosas, ¿no?, con lo que ha pasado en el Consejo de la Judicatura, y dicen que ahora hay una nueva mayoría, que nos íbamos a tomar ya las otras funciones. Le digo con mucha sinceridad, ni siquiera hemos hablado de esto ya salió el presidente Fantón incluso a decir que él ya ve inminente el hecho de que se le haga un golpe o algo por el estilo, ¿no? Un poco aplicando lo que ellos hicieron. Pero eventualmente no necesitan golpes si tienen mayoría. Pero fíjese con usted, Fantoni ahí pudieron hacer lo que golpe hicieron. Al fin, porque incluso lo que hizo, por ejemplo, Fantoni y compañía, estaba no iba en consonancia con lo que establece. Déjeme responder esta pregunta. No iba en consonancia con lo que establece la ley orgánica de la materia, que dice que la presidenta o presidente del CPCCS debe durar 2 años en funciones. Claramente, ¿qué hicieron en ese caso, Fausto? Aplicaron la norma supletoria del COA, el Código Orgánico Administrativo, y desconocieron la norma especial, que era la ley orgánica del Consejo. ¿Por qué cuando hacen ellos ciertas cosas está mal, cuando hacen ustedes está bien? La designación de Dunia Martínez estaba mal, todo fue mal. Después la de Mario Godoy, todo perfecto. Cuando es la Liga Azul actuando en círculo, todo está bien. Pero que cuando hay cosas que se hacen bien, hay que reconocer que están bien. Cuando hay cosas que se hacen mal, hay que decir que están mal. ¿Cuáles son las cosas cuestionables de nuestra actuación en la designación de la... Lo primero, el vínculo directo con la política, que eso es evidente, y de hecho ya incluso están hablando de su nombre por ahí suena con la Revolución Ciudadana. Qué bueno que así sea, porque se sabe que algo bueno hemos tenido que estar haciendo en el Consejo para que la gente... Le digo de forma genuina, me llegan cientos de mensajes de Fausto todos los días diciendo que yo debería asumir la máxima responsabilidad, y a mí no me hace sino conmover y sentirme orgulloso de la gestión que hemos hecho en el CPCCS. Entonces, que nadie se engaña, la honestidad por delante. Siempre hemos dicho, desde siempre, cuando postulamos este específico cargo, la honestidad por delante, que nosotros tenemos una mochila de valores. Quien le habla es una persona de izquierdas, profundamente de izquierdas, ¿no? Y yo no voy a hacer abstracción de mis valores en la gestión del CPCCS. Ahora, si quiere hablar de la transparencia y los actos específicos de este específico consejero, por tus obras los conoceréis, dice el pasaje bíblico. ¿Cuál ha sido el consejero que más ha bregado por la transparencia? En el concurso de Contralor General del Estado, por ejemplo, quien habló con mayor énfasis sobre la necesidad de que se transmitan las sesiones en vivo de la Comisión Ciudadana de Selección, fue el único que votó en contra de esa espuria designación. Y así podemos seguir hablando de los múltiples concursos que hemos llevado adelante. Designación? Porque no se garantizó lo que establece el reglamento. Le comentaba, el hecho de que la Comisión Ciudadana, presidida por Marco Chalco en su momento, no haya transmitido la fase de recalificación de los méritos y la prueba de posición, deja mucho que desear. Imagínese usted, estaban decidiendo nada más y nada menos a qué postulantes le subían puntos y a cuáles le inadmitían su trámite de recalificación. No se transmitió. Lo que ocurre es que en nuestro país también tenemos que pensar en cuál es hemos llegado al punto en el que vemos qué concurso fue menos malo, porque imagínese tener un contralor 100 sobre 100 y ahora ya vemos todos los millones que están repartidos en Estados Unidos. Yo creo que incluso lo he socializado, esta voluntad de transparentar aún más. Imagínese un fiscal como Garo Chiriboga, imagínese, como le digo, el contralor como Carlos Pólido o Pablo Celis. Yo creo que para una buena propuesta en el diseño del CPCCS sería, por ejemplo, una fase... Muy cercano a la revolución, ¿no? Pero déjeme responder la pregunta para que entiendan más o menos la propuesta. Creo que sería una buena idea, decía, que cada concurso tenga un sorteo público de entre bancos elegibles de los mejores puntuados. ¿Qué quiero decir? El día de mañana vamos a llevar adelante el concurso para la designación de la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo. Digamos que postulan 150 personas. Pongamos por caso que de esas 150 solo 10 personas sacan más de 90 sobre 100, ¿no? Sabemos ya que no es garantía sacar 100 sobre 100 en este país, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No necesariamente la persona que saca 91 sobre 100 es menos idónea que la que saca 100 sobre 100. ¿Por qué entonces no vamos a un modelo creativo en el cual los 10 mejores puntuados se van a un sorteo público?
y con todas las garantías de transparencia se elige la máxima autoridad. ¿Qué más democracia quiere un sorteo público en el último hito del concurso? ¿Qué ganaríamos con esto, Fausto? Que ya deje de ser pues, políticamente rentable para ciertos movimientos, perdóname el término, lobiar a autoridades de control. Y precisamente ahora, a propósito de todas las acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la organización Participación Ciudadana incluso se replantea esta idea de que siga existiendo el Consejo de Participación. Tenemos de ahí, Participación Ciudadana insiste en la necesidad de eliminar o restringir funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y así no solo es la organización Participación Ciudadana, Corporación Participación Ciudadana, que ha emitido este comunicado, y no es el sentir exclusivamente de ellos. Yo creo que mucha gente que ha seguido de cerca todo lo que ha ocurrido dentro del Consejo de Participación Ciudadana es al menos preocupante, incluso por el enorme poder que tienen unas pocas personas dentro de un consejo, además que comienzan con estos cuestionamientos. Y hemos visto lo que pasó, independientemente de que sea Dunia Martínez, Mario Godoy o quien fuera, ha sido una designación tropezada, una designación atropellada, que creo que este país no se merece ya. Sí, habría que, no conozco esta corporación de la participación. Qué raro, tiene años. En todo caso, mire... estuvo antes que ustedes. Sí, pero no la conozco realmente, lo digo con mucha franqueza. El hecho de que se hable sobre la eliminación del Consejo, ya vimos una consulta popular en la que el pueblo se pronunció mantener intactas esas funciones y que no se elimine el Consejo de Participación. Ahora, yo le pregunto, si a usted le duele la cabeza, ¿se toma la pastilla o se corta la cabeza? He de esperar yo que no se corte la cabeza, Fausto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? El problema para recomponer el Consejo, la solución para recomponer el Consejo no pasa por eliminarlo, sino por tener mejores consejeros. Porque bajo esa lógica de la corporación que usted cita, entonces también eliminemos la presidencia de la República, porque le ha quedado muy alto el cargo a los 3 últimos mandatarios. O eliminemos también la Asamblea Nacional, pues, que deja mucho que desear. Yo creo que las 4, 5, 6, 8 mandatarios. Imagínense, nos quedaríamos sin funciones. Entonces no es esa la solución. La solución es tener un buen Consejo de Participación. Creo que sí se debe hacer una reforma, Fausto, al específico diseño del CPCS. Pienso, por ejemplo, en un ente específicamente diseñado para el rubro de designación de autoridades, con un delegado de la función de transparencia, quizás otro delegado de la función legislativa y otro de la función ejecutiva, que quede tiempo liberado para que los consejos se dediquen al control social y a la lucha contra la corrupción. Aparte de la propuesta, que es una de las opciones es eliminar, la otra es restringir la participación ciudadana. Vamos a ver en la parte número 3. Dice, creemos que el Consejo de Participación Ciudadana es un organismo que por sus delicadas funciones viene siendo permanentemente objeto de la cooptación para los intereses políticos. Y esto es al menos evidente. Sabe que hay otro actor y me da pie su pregunta para incrustar en la coyuntura mediática, otro actor gravitante que se llama Corte Constitucional del país. Son responsables por omisión de la debacle de los concursos de oposición y mérito. ¿Por qué digo esto, Fausto? Fíjese usted, para muestra un botón, concurso de defensor público general, 7 acciones de protección. Bueno, entre acciones de protección y medidas cautelares autónomas. ¿Quién es el órgano que puede ponerle punto final a este abuso de las garantías jurisdiccionales? Se llama Corte Constitucional. Ya lo puso, supuestamente. No, ¿cómo? ¿Cuándo lo ha puesto? Porque yo no me he enterado. Si fuera verdad lo que usted dice, no podría incoarse una acción de protección en un específico concurso. ¿Qué es lo que ha pasado, Fausto? Resulta que si llevamos adelante, por ejemplo, el próximo concurso de fiscal general, alguna persona que ni siquiera postula en un juzgado de Yaguachi o de Maca se le ocurre presentar una acción de protección. Nos pasó en el concurso de Contralor. Casi al cierre del concurso, resulta que a una señora se le ocurre presentar una demanda en un juzgado de San Borondón. El juez acoge la demanda, declara con lugar la demanda y dice borrón y cuenta nueva y retrotráigase casi a la fase inicial. Bueno, el juez de Ayahuachi, John Rodríguez, ya está pagando sus travesuras con el... Entonces, imagínense, ¿quién puede ponerle punto final a eso? La Corte Constitucional. ¿Por qué no lo han hecho? El Consejo de Participación ya le envió un exhorto a los jueces de la Corte. Mutis por el foro. Hasta el sol de hoy no se pronuncian sobre esa urgencia del Estado ecuatoriano, ¿no? No obstante, no deja de ser un derecho que pueden tener y tenemos, de hecho, todos los ciudadanos en el evento de sentir vulnerados nuestros derechos. Ahora, hablando concretamente del Consejo de Participación Ciudadana, más allá de las delicadas funciones que tiene la designación de autoridades y además designaciones que se han dado en medio de polémicas, en algunos casos hemos visto recientemente los concursos, pero buscan meterle mano a la justicia. ¿En qué sentido? La designación de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, se viene un importante concurso. Usted dice que Mario Godoy
está capacitado para llevar adelante estos 5 meses al frente del Consejo de la Judicatura? Es un concurso lo suficientemente delicado sobre el cual incluso ya hubo un concurso nulo antes. ¿Y qué esperamos de la justicia? Esperamos que sea decente, pues, ¿no? Que exista una escuela judicial más robusta, donde haya pruebas de monitoría permanente a los servidores judiciales, no solo los jueces, sino también los fiscales, y por qué no decirlo también a los defensores públicos, que hacen parte de la función judicial. Debería entonces fortalecerse, y me parece que eso fue una de las cosas que se toma en consideración para que Godoy sea el presidente del Consejo de la Judicatura. Ahora, eso quiere decir que nosotros vamos a cancelar nuestra capacidad fiscalizadora, en modo alguno. Vamos a estar muy vigilantes, porque esa es nuestra labor como consejeros de este ente de fiscalización ciudadana. Y le hemos dicho a nuestros mandantes, ustedes van a encontrar en este Consejo de Participación un canal institucional para ejercer esa facultad fiscalizadora. Era una misión designarlo a Godoy, y me refiero a esto porque en el momento de la designación, recordemos la primera sesión en la que usted no estaba con un permiso de paternidad, después suspende su permiso de paternidad, asiste a la sesión de designación de Godoy, después en la asamblea, acto seguido, no asiste porque se acoge al permiso de paternidad. Es una misión... Había una urgencia. Hay una urgencia... Me dijeron, no, a mí nadie me ha dicho nada en absoluto. ¿Cuál es la urgencia, Fausto? Y yo le respondo, que se transparenten los concursos. Pues. ¿A usted le parece que es algo sensato que 3 personas decidan un cuerpo colegiado? Usted tenía un suplente que actuó perfectamente. Pero por eso, por estoy diciendo, ¿con cuántos votos? A mí me parece terrible. No le gustó el voto que le dio y a mí no me gustó, y creo que a mucha gente... creo que a mucha gente... Déjame responderle. Creo que a mucha gente no le gusta... que se burlen, ¿no? de los concursos. Y lo que pasó con Bonifaz me parece que es grave, me parece absolutamente grave, y eso ha meritado evidentemente renunciar a algo valioso para mí, por supuesto. Y sobre mi falta de comparecencia en la Comisión de Fiscalización a la que usted ha hecho mención. ¿Por qué no estaba? Porque estaba pues en el área de talento humano del Consejo, hablando con esa jefa de talento humano que lo puso la presidencia, también con la coordinadora administrativa financiera, porque resulta que estas señoras no me querían habilitar el sistema Kipux. Entonces, evidentemente es obvio, un poco obvio me parece, que no correspondía que yo esté en la mesa, precisamente porque yo no estaba en la sesión original. Sí correspondía que yo esté en las áreas administrativas del CPCCS, bregando para que se cumpla con la posibilidad de habilitar el sistema. Pero sabe las suspicacias que genera eso, el hecho de que para la sesión la primera estaba con permiso de paternidad, tiene que asistir a la de Godoy, deja el permiso de paternidad, tiene que asistir a fiscalización, se acordó nuevamente el partido del permiso de paternidad. Yo no creo que se genere ningún tipo de suspicacias de la gente que realmente considera que mi actuación ha sido genuina y transparente. Y siempre vamos a defender, en absoluto, vamos a defender siempre la transparencia en los concursos y que se respeten las reglas del juego. ¿No hubo una orden directa? En absoluto, ninguna orden. Desde Bélgica, ¿no? En absoluto. En absoluto. No somos hablados por nadie, pensamos ni somos activados por nadie, pensamos por nuestra propia cuenta. Aun cuando después sea parte de las filas ya directamente o más directamente. Insisto, siempre hemos dicho, y lo ratifico en este medio de comunicación, quien le habla es una persona de izquierdas, desde mucho antes de ser consejero, militaba en un medio de comunicación digital que se llama La Colmena, un medio de izquierdas, ¿no? Usted conoce mejor que nadie que no es cierto, esa es la neutralidad en el periodismo. Me voy a citar en un punto equidistante entre la justicia y la injusticia. No, quien le habla toma partido por una específica interpretación de la realidad. Y yo soy progresista, creo en la justicia social, en la libertad entendida como la no dominación, y he venido con mi mochila de valores al Consejo de Participación. Qué bueno que la gente ahora considere que por mi buena gestión pueda yo representar, estar a la altura de la máxima responsabilidad del Estado. Y nosotros hemos dicho que no vamos a rehuir esa responsabilidad en el evento de que los mandantes así lo decidan. Vamos a revisar este video que circula en redes sociales. Si los audífonos, si se pone, por favor, aunque usted lo va a conocer más que nosotros. Pero revisamos este video y enseguida lo comentamos. A ver, por favor, si podemos parte de la propaganda que está. Una nueva candidatura joven sería la más opcionada por la Revolución Ciudadana. De 35 años, Augusto Verduga despierta interés en los jóvenes. Es abogado con 2 maestrías, ambientalista, tiene su propia banda de música punk. Hoy es defensor público en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y fue el más votado con más de 1.800.000. Todos los caminos conducen a la Revolución Ciudadana. ¿A qué se refiere? Desde la Liga Azul, ese vínculo, esa relación con el expresidente Correa, ya en las actuaciones como parte de esta Liga Azul, y ahora la propaganda, estos... Pero mira, primero le agradezco por la propaganda y una corrección con el video. Mi votación fue 1.959.000 votos.
¿Cuál es el problema que la ciudadanía se pronuncie? Si la ciudadanía es libre de poder hacer los videos. Ese video yo también lo vi en las redes sociales circulando en la red de TikTok, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener una bola de cristal para impedir que la ciudadanía se pronuncie sobre una específica postulación. Pero usted ya está en conversaciones. En absoluto, he sido muy transparente en aquello. Nosotros no hemos recibido ninguna propuesta formal en este sentido. Me entero por las redes sociales de informal sí. Claro, informal sí, a través de las redes sociales. Hay mucha gente que invita a que Augusto Verduga asuma una responsabilidad como la que estamos comentando. Ahora, en el evento de que prospere formalmente una invitación como esta, yo he dicho que no vamos a rehuir esa responsabilidad para estar a la altura del momento histórico. Y con esto cierro, doctor Verduga. Ustedes ha circulado ya un borrador de lo que sería el reglamento para el concurso para fiscal general del Estado. Y allí se advierte algunos cambios y se ha hecho un análisis, una comparación en lo que fue en su momento el concurso para Contralor General del Estado, donde ganó Polid, en su momento para fiscal, en el caso de Galo Chiriboga, tiene similitudes. Dicen que un poco esa es la intención. ¿Quién dice eso? ¿Usted revisó el reglamento? Algunos analistas que ¿cuáles son las coincidencias? A detalle el reglamento. Pero me imagino que si usted lo menciona porque conoce la... se ha referido ¿Cuáles son, Fausto, esas normas? Quiero que usted nos... ¿Pero las conoce o no las conoce? Usted hace mención a eso. Por ejemplo... Para responder la pregunta. La prueba oral. Claro, a mí me parece terrible la existencia de la prueba oral. Me parece nefasto. ¿Por qué? Porque se presta para el amplio margen de la subjetividad. O sea, imagínese usted, la fiscal general del Estado en funciones. ¿Sí sabe cuánto sacó en la prueba de escrita? 10 sobre 20. ¿Cuánto sacó las pruebas orales? 3, 20 sobre 20 y un 19, 20 sobre 20. 100 sobre 100, ya ve lo que tenemos. Por eso estamos hablando de la necesidad de ir a un proceso más transparente. 20, porque si no con 100 sobre 100. Por eso estamos hablando, pero si usted me ha escuchado la propuesta del sorteo público, justamente he dicho, porque no garantiza en modo alguno que el hecho de que alguien saque 100 sobre 100 no es mejor o más transparente o más idóneo para el ejercicio X cargo que el que saca 91. Pero en los concursos por eso mi propuesta, hay mucha subjetividad en algunos de los puntos. Pero si podemos reducir al máximo la subjetividad, usted, imagínese usted. Entonces, ¿cómo le apuntaron a Diana Salazar? Ecuanimidad, sentido de templanza, sentido de justicia. ¿Qué cosa más objetiva puede ser aquello? Con todo respeto, Fausto. ¿Usted le parece que, para mí, el sentido de justicia y de Nazaret es 0 sobre 20? Seguramente para usted no es 0 sobre 20. Entonces, eso no obedece a ningún criterio técnico. Por eso es que yo he postulado en ese reglamento borrador la cancelación o la eliminación de la prueba oral. Pero bueno, no es algo que está escrito en piedra y asumo que en absoluto. Una de las opciones será... Ahí su compañero, analizar. Su colega Carlos Vera, que también parece que no había hecho el contraste debido, le llegó el chisme nomás de quizás algún consejero, ni siquiera leyó, pues. Porque nosotros no dijimos nunca... Lo que llama la atención es la eliminación de la prueba oral. Y ese era un poco el principal cuestionamiento. A mí me parece, y me sostengo en aquello, me ratifico en aquello. Me parece absolutamente subjetivo la existencia de pruebas orales. ¿Y la psicológica? La psicológica no, porque obedece más bien a criterios técnicos. Es un especialista que debe hacer un análisis técnico, ¿no? ¿Cree usted también que no debería tomarse en cuenta lo que hablamos al inicio, la probidad notoria? No, yo creo que sí debería tomarse en cuenta. Insisto, lo que no debería contar como falta de probidad notoria es la mera existencia de una denuncia. Porque el día de mañana yo lo denuncio a usted y cuando quiero hacerle daño, y entonces digo que por la mera existencia de esa denuncia usted no es probo. ¿No le parece que he traído los pelos? Esperamos igual de tenerlo de vuelta en el momento en el que se lleven adelante ciertos concursos que creo que es importante, sobre los cuales hay también el seguimiento de la ciudadanía y hay algunos cuestionamientos que creo que es importante responderle a la gente. Gracias, Fausto. He disfrutado mucho la entrevista. Doctor Verduga, gracias nuevamente. Ha sido el doctor Sócrates Augusto Verduga, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre la mayoría dentro de este organismo, además de los planteamientos para los concursos que se vienen. También sobre la designación de Mario Godoy al frente del Consejo de la Judicatura. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.